y laboral del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Es profesora adjunto por concurso de grado y de posgrado de Derecho Procesal Civil y Comercial de la UNED. Es autor y coautor de más de 20 libros, obras colectivas y ponencias, entre las que se destacan Modernos Institutos Procesales, Recursos Extraordinarios, Derecho Procesal Civil y Comercial en Esquemas, como así más de 40 trabajos sobre la materia. El doctor Enin expondrá sobre las principales reformas en los procesos de conocimiento y la audiencia de vista de causa. Bueno, muy buenas tardes. Asombrados como todo el grupo del Ateneo con la amplia convocatoria. Prometemos replicar el evento y especialmente, en primer lugar, decía nuestro presidente, el doctor Salgado, la conveniencia de hacerlo en las otras ciudades de la provincia. Nosotros no nos gusta decir del interior. Y también hacerlo en Resistencia las veces que fuera necesario y de otros temas, porque lo único que hacemos acá, el intento en estos 10, 12 minutos que tenemos, es una breve descripción de los principales temas que nos han tocado trabajar en este grupo, como para justamente cumplir con el objetivo, como lo decía la doctora Grillo, de que este Ateneo sea un lugar de encuentro, un lugar de reunión. Es decir, que podamos debatir y sacar ideas superadoras de lo que es un proyecto de ley, porque ahora tiene estado parlamentario, un anteproyecto que en pocos meses lo hemos trabajado, pero con mucho tiempo se le ha dedicado un grupo de personas realmente muy idóneas y que ahora tiene estado parlamentario, y entonces queremos justamente hay modificaciones porque ese anteproyecto fue producto de un consenso entre todas las instituciones. Entonces nos va a servir más que nos escuchen a nosotros, va a ser de mucho más utilidad escuchar al resto que nos han participado. Nosotros actuamos en representación de alguna institución. Esta salvedad, bueno, quería decirle que, aparte de hablar de la audiencia preliminar, primeramente voy a hablar del otro tema que me tocó, no casualmente, sino que a mí me tocó representar al Superior Tribunal de Justicia en esta comisión. Entonces no fue casual de que haya trabajado en notificaciones y en procesos de conocimiento, y ahora lo voy a explicar por qué. En materia de notificaciones, porque las mayores innovaciones tienen que ver con la implementación de la tecnología, es decir, el proyecto lo que prevé es eliminar al máximo posible, el respeto del derecho de defensa en juicio, la notificación por cédula papel. ¿A qué se va a quedar limitada la notificación por cédula papel? A los actos que inevitablemente la parte tiene que tomar conocimiento real y efectivo, como es el traslado de la demanda, el traslado de la reclamación, aunque ya está citada derecho, pero bueno, es un traslado de una contrademanda, y la citación de personas terceras extrañas al proceso. Ustedes nos van a preguntar, pero ¿qué pasa en los demás casos? Bueno, en los demás casos, las demás decisiones judiciales, simples, interlocutorias o definitivas, se va a prever un sistema de notificación por vías electrónicas, o bien la notificación, o sea, invertir la carga, o sea, que la regla realmente, regla, y no regla como dice el código, pero con una innumerable cantidad de excepciones, sea que la parte tenga la carga de ir a noticiarse de lo que va a pasar. Y el resto de las resoluciones, en cuanto a la vía electrónica, va a quedar sujeto, propicia el proyecto, y por eso justamente nos tocó trabajar en ese aspecto, proponerlo, a reglamentación del Superior Tribunal de Justicia. ¿Pero por qué? Porque justamente cuando hablamos de cambios tecnológicos, hablamos de cosas que pueden cambiar de hoy para mañana. O sea, hoy hablamos del correo electrónico como posibilidad, digamos, de enviar una cédula o una notificación con la firma digital. Pero a lo mejor mañana, no lo digo yo, me lo decía el director de tecnología, puede haber un WhatsApp por firma digital. Entonces, puede ir superándose. Entonces, no dejar al mecanismo parlamentario, que tiene otros tiempos lógicos, sino a decisión reglamentaria, porque aparte el superior es el que tiene la logística tanto sobre los tribunales como sobre los profesionales del derecho que representan a las partes. Y ustedes me van a decir, pero ¿y por qué? ¿Y la cédula no? Porque yo estoy esperando, porque así gano tiempo con el recurso, por ejemplo. Entonces espero que me mande la cédula papel. Bueno, sí,
En un caso en particular, y lo discutimos en la comisión, en un caso en particular me puede servir este sistema vetusto. Ahora, coincido totalmente con lo que hablaba la doctora Grillo, de que necesitamos una tutela judicial efectiva, y con el doctor Gutiérrez que nos tenemos que poner de acuerdo en lo macro y en todo, no en el caso en concreto en el que yo necesito que tarde ese juicio. Porque si no, nunca vamos a avanzar y conviene, o hubiera convenido, no hacer nada. Y en ese cambio, si yo estoy interesado y estoy a derecho, porque tomé conocimiento del proceso, después me voy a ocupar yo. Doy un ejemplo que a lo mejor a algunos nos toca o a algunos les ha tocado. Si yo estoy haciendo un reclamo por la devolución del IVA y está aprobado la devolución y estoy esperando que me acrediten, ¿quién va a entrar a la cuenta para ver si me acreditaron o no? Yo. No es que voy a esperar que me... O más simple el ejemplo. Si yo estoy queriendo saber si el último día del mes me depositan el sueldo, yo soy el interesado. El interés es la medida de las acciones, decía Lenin. Entonces yo voy a entrar. Si estoy a derecho del proceso, yo hablo de el justiciable a través de su abogado que lo patrocina o representa. Entonces, ese es el fundamento, digamos, de las notificaciones. Y en cuanto al otro aspecto que me toca hablar, yo por eso digo, voy a hablar muy rápidamente y a describir solamente los institutos para respetar el tiempo, porque en realidad es una norma que nos impusimos entre todos y si no lo respetamos, parece que estaría violando la norma. Y después dejar a las preguntas de ustedes o al debate, mejor dicho. El otro tema es los procesos de conocimiento. ¿Cuáles son las mayores innovaciones en materia de procesos de conocimiento? Bueno, en primer lugar, la incorporación como proceso típico del proceso sumario y la eliminación del proceso ordinario. Con eso se acelera el tiempo porque recordemos que la contestación de la demanda en un plazo menor, las excepciones se oponen con la contestación de la demanda, los recursos se limitan, la cantidad de prueba ofrecida, por ejemplo, los testigos también. Entonces ese va a ser el proceso tipo. Va a haber dos procesos en principio. El ordinario va a ser lo que hoy es el sumario y después vamos a tener el sumarísimo más los procesos especiales. Y dentro de esos procesos de conocimiento, creo que uno de los cambios más radicales del proceso, del código procesal, es la incorporación de la audiencia de vista de causa. Es decir, aquella en la que se recibe toda la prueba que no pudo ser recibida con anterioridad en el proceso. Por ejemplo, la declaración de parte, que es lo que hoy tenemos, la absolución de posiciones, pero en vez de un modo asertivo, el pliego por parte de la contraparte, de un modo interrogativo. O sea, la exposición de las partes en base a las preguntas que le hace la contraria o el juez. Las explicaciones, la declaración obviamente de los testigos y las explicaciones de los peritos, por ejemplo. ¿En qué se gana con la audiencia de vista de causa? En que pasamos a tener una oralidad total, o sea, una oralidad total en el sentido de que se va a hacer trámite oral, todo lo que puede ser de manera oral. Obviamente que la demanda, la contestación, los recursos no queda otra manera que cristalizarlo por escrito más allá de los medios electrónicos. Ganamos en concentración, en celeridad, en inmediación, entonces, y ganamos en tiempo. Cuando discutíamos, una integrante de la comisión me decía, pero si en el Código Procesal podemos tomar las audiencias preliminares en el mismo día. Es cierto. En realidad no solo se puede, se debería como regla. Yo le pregunté, ¿vos las fijás todas en el mismo día? No. Esa fue, digamos, la explicación que dábamos para convencer de la necesidad de la audiencia preliminar. El otro es el buen funcionamiento que tiene la audiencia, de vista de causa, y el otro es el buen funcionamiento comprobado en el Chaco, en el fuero del menor de edad y la familia. Con la audiencia, aparte de la audiencia de vista de causa, hay también el alegato se prevé de manera oral, salvo en casos especiales y por un tiempo acotado que establece el juez, porque se estuvo ahí. Entonces las partes no tienen, y gana también el abogado, que no tiene que irse al estudio a hacer un alegato, que no sabe si el juez a lo mejor lo lee o a lo mejor no lo lee, sino que sobre lo que presenció ahí y va a destacar las pruebas que favorecen la postura de su parte. También, otras cosas a destacar,
la admisión plena de las cargas probatorias dinámicas. En eso, justamente, ya teníamos un activo en el Código Procesal vigente, en donde señala el 338 bis que el juez advertirá las partes de especiales exigencias probatorias, pero ahora se incorpora con el texto concordante con el nuevo Código Civil y Comercial. También la formulación de la sana crítica con la valoración amplia de la conducta observada por las partes. En esto es importante porque el código local y los que le siguen, normalmente en el código local no, pero todos los demás establecen que es un elemento de convicción corroborante solamente de las demás pruebas. Es decir, que si no hubo otra prueba, la conducta no puede ser tenida en cuenta en el proceso. También la incorporación de la declaración de parte, como les decía, la adecuación del testigo, de la edad para poder ser admisible como testigo, a 13 años, que es la que establece el nuevo Código Civil y Comercial, y no los 14 que establece nuestro actual Código Procesal, porque es donde se lo empieza a considerar adolescente por, digamos, las disposiciones de la capacidad progresiva. Y también la producción extrajudicial de la pericial antes de la presentación de la demanda. Y, en definitiva, lo que se trata en estos dos aspectos, en notificaciones y con la incorporación de la oralidad total, o sea, a través de la preliminar que funciona y funciona muy bien en el charco, y la vista de causa que funciona muy bien, pero de fuero de familia, es que los pleitos duren mucho menos. Duran mucho menos que en otras provincias, tal vez. Pero de todas maneras yo les pregunto no solo a los abogados que por ahí estamos ya anestesiados y acostumbrados a que duren lo que duran, sino a los estudiantes de Derecho o a algún legislador que no es abogado. Y también a nosotros mismos. Si sufrimos un accidente de tránsito, una persona sufre la destrucción, en un siniestro vial, la destrucción total de su vehículo, que es su medio de vida. Y no tiene el dinero, no tiene la posibilidad de acceder a un préstamo. Y no tiene un amigo que le preste otro automóvil, o el dinero para adquirir otro automóvil, aunque sea usado, sea fletero, remisero. Tiene que esperar los 5, 7, 9 años que dura un proceso judicial en todas las instancias hasta que se haga efectiva la sentencia. Le dejo la reflexión. Y para terminar, porque me quedan 30 segundos. No, ahí se paró el reloj. Bueno, entonces cierro porque quería, justamente le decía al doctor Gutiérrez, cierro después que hagan sus preguntas, que justamente coincido en que si este proyecto después se cristaliza con todas las modificaciones que van a ser producto de la ciudadanía y de los legisladores, que tengamos presente, coincidiendo con él, en que el maestro Couture decía que el derecho puede crear un sistema perfecto en cuanto a su justicia. Pero si ese sistema ha de ser aplicado en última instancia por hombres, él decía, y le agrego mujeres también, el derecho valdrá lo que valgan esas personas. Nada más, muchas gracias.